Hola a todos, bendiciones. Les saludo con la paz del Señor. Quiero invitarles a que veamos Marcos, capítulo 11, del versículo 15 al 19, en donde se narra el momento en el que Jesús purifica el templo. La palabra del Señor dice: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Revisando la historia en el Antiguo Testamento, Dios mandó a su pueblo, liderado por Moisés, a construir un tabernáculo de adoración, donde la presencia de Dios moraba en ese lugar. Y cuando el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, se edificó un templo en Jerusalén con el mismo propósito, construido por el rey Salomón. Pero para el tiempo de Jesús, el templo original ya había sido destruido en la segunda deportación de Babilonia, y en su lugar estaba el templo que había sido reconstruido por el rey Herodes. Y a la entrada de este templo, lo primero que se encontraba era el atrio de los gentiles. En este atrio podía entrar cualquier persona, sea hombre o mujer, no había restricción. Y en este mismo lugar Jesús se reunía con su pueblo para dar sus enseñanzas. En ese tiempo muchos judíos estaban esparcidos por diferentes lugares y tenían que viajar largas distancias para llegar al templo, celebrar la Pascua y para presentar sus ofrendas. Pero tristemente personas religiosas de esa época comenzaron a aprovecharse de esa situación para hacer un negocio lucrativo dentro del templo. Ellos vendían animales y cambiaban dinero a precios muy exagerados y muy altos. Y al entrar Jesús al templo, lo que vio le desagradó profundamente. El templo estaba lleno de animales y de comerciantes que explotaban a las personas que iban allí de todas las naciones a adorar. Él se indignó al ver cómo los peregrinos que habían acudido a la fiesta no eran tratados como adoradores, ni siquiera como seres humanos, sino como objetos que se podían explotar. La explotación del hombre por el hombre siempre provoca la ira de Dios, más aún cuando ésta se hace bajo el amparo de la religiosidad y en el nombre de Dios. Estos sacerdotes que administraban el templo eran doblemente culpables, porque por un lado robaban a Dios y por otro trataban a las personas no como propiedad de Dios, sino como usuarios de un mercado cuyos derechos exclusivos creían poseer ellos para su propio beneficio. Y claro, en un ambiente como este, la gente había perdido completamente el sentido de la presencia de Dios en su propia casa y ya no adoraban. Entonces Jesús tuvo que purificar el templo e hizo un azote de cuerdas para echar a la gente y a sus animales. Derribó sus mesas, echó las monedas por el piso, y Jesús dijo que ellos estaban haciendo de la casa de Dios cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban robando a la gente que iba a adorar a Dios. En vista de todo esto, el Señor les mandó que quitaran todo lo que había allí. Y el mandamiento sigue teniendo vigencia en nuestros días y debería ser escuchado con atención por todos aquellos que usan la religión como una fuente de ganancia personal y han convertido sus templos en auténticos mercadillos. No se debe profanar la casa de Dios convirtiéndola en un medio de ganancia monetaria, entretenimiento y espectáculos, como muchos lo hacen el día de hoy. Y donde quiera que la casa de Dios se use para estos medios, vuelve a ser cueva de ladrones. Hoy en día Dios no habita en templos hechos por hombres. La vida del creyente es el templo de Dios.
La Biblia nos dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto quiere decir que el Dios Todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente habita en nosotros. Lo que nos obliga a llevar vidas santas y comprometidas con Dios. El solo hecho de que Él habita en nosotros ya implica que tenemos parte con Dios, que nuestro ser interior posee un tremendo potencial divino. Es ahora cuando debemos despojarnos de todo peso que nos impide avanzar en la vida cristiana. Iniciemos limpiando nuestro templo interior, sacando todo lo que esté estorbando nuestra relación con Dios. Y es solo así como podremos ayudar a otras personas a limpiar su templo. Así como nuestro Señor Jesucristo limpió su templo, hagámoslo nosotros también. Cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestra alimentación, cuidemos nuestra imagen. No la contaminemos por solo unas ganancias pasajeras. Vivamos en santidad, cuidando que nuestras vidas no se conviertan en cueva de ladrones. Vivamos para Cristo, hablemos de Cristo, y solo así obtendremos la recompensa. Que Dios nos bendiga poderosamente. Amén. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me trae